estamos en el cierre ya de estas jornadas y nada mejor que cerrarlo con nuestro consejero de Sanidad. Miguel Rodríguez es el consejero de Sanidad de Cantabria. Yo creo que es una persona que muestra realmente una sensibilidad por la trascendencia y la importancia de la profesión enfermera. Aquí está, por cierto, Pedro Herrera, nuestro subdirector de cuidados, y él siempre además ha defendido y ha puesto en valor el papel de las enfermeras. Yo, para no extenderme, realmente le voy a dar paso, porque yo les voy a contar solamente la anécdota, que es que cuando le iba a proponer realmente a la conferencia, yo pensé, a mí me gustaría que el consejero hablara del papel de las enfermeras en un nuevo sistema nacional de salud. Y claro, dije, no me atrevo, ya me parece que es como que yo le voy a decir de lo que realmente tal, si ya sabrá. Y aproximadamente, cuando yo pensando esto, en una hora más o menos, pues cuando llegó su mensaje sobre lo que iba a hablar, digo, no puede ser que realmente haya decidido hablar sobre lo que yo había pensado proponerle. Gracias, Miguel, gracias por el apoyo, gracias por estar aquí y gracias por apoyar al colectivo enfermero. Cuando quieras. Muchas gracias, Mariluz. Buenas tardes a todos. Es cierto, la anécdota es real, no fue una coincidencia que lo que Mariluz quería que hablase fue lo que al final decidí que era lo que iba a comentar. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva, al Colegio de Enfermería de Cantabria, a su Junta Directiva, con su presidenta Mariluz a la cabeza, que me hayan invitado a contar, a aportar algunas ideas sobre el futuro de la sanidad pública, tal y como yo lo veo, y el papel fundamental que deben jugar las enfermeras y los enfermeros en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, que evidentemente incluye también a la privada, pero en este caso yo lo voy a centrar fundamentalmente en el ámbito público. Un Sistema Nacional de Salud que tiene que afrontar reformas de calado si quiere adaptarse a una sociedad que ha evolucionado mucho desde su creación en el año 1986 con la Ley General de Sanidad. Sé que este día ha sido intenso para ustedes, intenso en horarios y sobre todo intenso en contenidos, e intentaré ser breve, pero bueno, yo creo que es también una jornada muy importante. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de investigación y además ese es el camino para poder mejorar. Y estoy convencido de que tenemos la mejor enfermería, la enfermería mejor preparada de todos los tiempos. Antes de entrar en materia, si me permiten, sí que quiero manifestar una vez más el reconocimiento al trabajo de todos los profesionales del sistema sanitario, pero en este caso específicamente al colectivo enfermero, que nunca llegaremos a valorar en su dimensión real. Esta pandemia nos ha señalado las deficiencias de nuestro sistema sanitario y de una administración que además está poco preparada para las tensiones. Y desde luego, si vamos a salir adelante, si hemos salido adelante, es por el compromiso y el trabajo de todos los profesionales como ustedes, que han puesto por delante siempre el cuidado de las personas. Sé que estamos cansados, que los días van siendo muy largos, se nos hacen muy largos, pero no quería empezar sin antes levantar esta bandera, porque seguimos atendiendo a las personas con dificultades, que tienen problemas de salud, y lo hacemos no solamente con los de COVID, lo hacemos con todos los 24 horas del día de servicio a los ciudadanos, los 365 días al año. Una labor callada, pero que es un elemento fundamental que además vertebra nuestra sociedad, porque el sistema sanitario público es un gran logro del estado de bienestar, en el cual toda persona que tiene una necesidad por razón de estar enferma es tratada de igual forma y con los mismos medios, independientemente de los medios económicos con los que cuente él e independientemente de lo que cueste su tratamiento. Y eso, desde luego, es un sistema que vertebra esta sociedad y que es fundamental. Dicho esto, si me permiten, centrémonos ahora en la estructura y organización de nuestro Sistema Nacional de Salud, que siendo un buen sistema sanitario, ahí están todas las estadísticas internacionales comparativas que nos sitúan como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no es menos cierto que necesita reformas importantes que la adapten a la sociedad del siglo XXI y a la situación sanitaria de la población, que evidentemente ha evolucionado del año 1986 hasta ahora.
La pandemia ha cambiado desde luego nuestra vida, pero además fuerza a hacer una reflexión sobre nuestro sistema sanitario, sobre su futuro y sobre la necesidad de adaptarse a esta nueva realidad. En mi opinión, ya casi pierde el sentido de hablar de una sanidad post-COVID. Yo a este respecto pienso y deseo una sanidad resurgida y potenciada gracias a esta epidemia de COVID. Ese cambio que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud es un cambio sustancial que se debería abordar desde el mayor consenso político posible. Y eso quiere decir que todos los agentes implicados, todos, la Administración Sanitaria, los profesionales, los colegios profesionales, las sociedades científicas, los sindicatos, los proveedores, que son también un elemento del sistema sanitario, y sobre todo también los pacientes, que son el centro y deben ser el centro del sistema, tenemos que hacer todos un esfuerzo por llegar a un consenso por encima de los intereses particulares de cada colectivo cuando haya un conflicto de intereses entre los diferentes colectivos, que sabemos que pasa. Somos muchos actores en el sistema sanitario, es uno de los sistemas sociales más complejos y, lógicamente, para llegar a ese consenso político que necesita el sistema, tenemos que hacer todos un esfuerzo. La sanidad, a mi juicio, tiene ahora importantes retos por delante, que son los que tenemos que afrontar los profesionales que trabajamos en ella. Y esos cambios fundamentales, a mi modo de ver, pasan por tres cuestiones. La primera es seguir, porque hemos empezado ya, pero tenemos que hacer un esfuerzo importante de digitalizar el sistema sanitario. Un sistema sanitario tiene que estar perfectamente integrado en la sociedad a la que responde y a la que sirve, y por ello tiene que estar a la altura de una sociedad que cada vez es más digital. Están haciendo enormes esfuerzos por digitalizar el Sistema Nacional de Salud y, en nuestro caso, en el ámbito del Servicio Cántabro de Salud. No voy a mencionar la cantidad de desarrollos que hemos hecho a partir de esta pandemia y los que tenemos en cartera, que tenemos muchos proyectos de transformación digital, pero no es suficiente. Necesitamos más dinero, necesitamos invertir más en esta área. La digitalización es una inversión, porque sin duda nos va a permitir facilitar el trabajo de los profesionales, sin ninguna duda, pero además también aprovechar mejor los recursos materiales y humanos de los que disponemos. Y también nos ayudará a conseguir una mejor comunicación con la población en general y con los pacientes en particular, que siempre se nos olvida esa parte. Y es fundamental la comunicación con nuestros pacientes y en general con la población. Otro reto que también avanzo ahora es el de lograr una mayor sensibilización de la población en general acerca de la importancia de conservar la salud, de tener unos hábitos de vida saludables y de cuidarse. Me estoy refiriendo, lógicamente, como todos sabéis, ya os podéis imaginar, a la educación sanitaria y al autocuidado. Y eso también es una inversión. Cuanto más educada sanitariamente esté la población y más pueda contribuir a sus propios cuidados sanitarios, menos necesidad tendremos de estructuras sanitarias para la atención de procesos agudos y realmente pondremos el peso del sistema sanitario donde tiene que estar, en la atención primaria. Una atención primaria no dedicada a replicar el proceso de atención hospitalario, sino una atención primaria dedicada fundamentalmente a la prevención y al cuidado fundamentalmente de los procesos crónicos. Y eso es fundamental y parece que no nos damos cuenta, llevamos muchos años, los que llevamos muchos años en esto, yo desde el primer puesto directivo que ocupé fue yo acabé en el 82, en el 82 empecé, en el 88 acabé y el primer puesto directivo lo ocupé en el 94. Bueno, los que llevamos muchos años en esto, lo llevamos diciendo, pero parece como, bueno, esto es como estos tópicos que se repiten y que no conseguimos que llevarlos a cabo, pero nuestra principal misión como sistema sanitario sería intentar que las personas no necesiten ir al sistema sanitario, aunque sea una contradicción. Y ese sería un campo en el que tenemos que trabajar y que no trabajamos muy poco en él, porque somos muy buenísimos en tratar un cáncer, en tratar un infarto, en tratar un accidente cerebrovascular, pero en el campo de la prevención y del autocuidado, ahí fallamos. Y el tercer asunto, y no por ello menos importante, y sé que es un asunto comprometido, es realizar una reforma seria y profunda del sistema retributivo de los profesionales. Ya sé que esto causa muchas ampollas, pero es que no nos queda otro remedio. Tenemos que pasar
de un sistema retributivo absolutamente igualitarista, en el que todo el mundo cobra lo mismo, independientemente de lo que haga, a un sistema mucho más equitativo, entendiendo la equidad como hay que entenderla, es decir, retribuyendo a cada persona en función del trabajo que hace y de los resultados que obtiene. Y eso es un paso que, por muy doloroso que sea, tenemos que dar, y tenemos que estar todos comprometidos con eso, porque en el fondo todos estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que al final siempre nos dejamos llevar por el tema de café para todos, y eso no puede ser. Y en todo este contexto de cambios necesarios, pues ¿qué papel debe jugar la enfermería? Bueno, pues desde luego, a mi modo de ver, el papel, no voy a deciros a vosotros lo que tiene que ser la profesión enfermera, porque lo sabéis mucho mejor que yo, pero desde luego el papel de los enfermeros y de las enfermeras debe ser un papel proactivo, pues en mi opinión es un colectivo perfectamente capacitado y preparado para asumir competencias mucho más importantes de las que tiene muchas y las tiene muy importantes, pero todavía puede asumir más competencias dentro del sistema sanitario. El importante desarrollo profesional experimentado por la enfermería española en los últimos años no puede pararse. Y no solo por el bien de la profesión enfermera, que también, sino porque además ha tenido consecuencias y ha repercutido positivamente en beneficios para la salud y para la seguridad de las personas, así como para la calidad de la asistencia sanitaria. El objetivo sería aspirar a que los enfermeros y las enfermeras se consoliden como un colectivo avanzado, que ya lo son, experto, que ya lo sois, con competencias y capacidad autónoma para la toma de decisiones, porque en materia de cuidados no hay ningún profesional del sistema sanitario que pueda aportar más que vosotros. Y esa es vuestra fortaleza, que en el tema de cuidados nadie sabe más que vosotros. Y por lo tanto, esa fortaleza la tenéis que explotar. En este contexto y en el ámbito de la atención primaria, porque es cierto que en la atención hospitalaria, por la evolución que ha tenido, los roles y sobre todo los ratios de personal de enfermería están mucho más regulados, están mucho más establecidos, pero en este contexto, bueno, yo creo que sobre todo en el ámbito de la atención primaria, la profesión enfermera debe jugar un papel esencial y, en mi opinión, con funciones mucho más amplias. Y en esto voy a permitirme, yo me llevo muy bien con Mariluz, pero ella a veces también me lanza retos y ahora voy a aprovechar yo para lanzarle uno a ella. Y es que en esto de los ratios, yo me gustaría que también reivindicase los ratios en la privada. Porque los ratios en la pública están absolutamente establecidos y todo el mundo asumimos que en una unidad de cuidados intensivos una enfermera es para cada 2 pacientes. En otras unidades, bueno, yo quisiera en muchos hospitales tener la ratio de enfermeras que tiene el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en planta o en quirófano, que es una ratio envidiable. Pero yo también lanzaría el reto al colegio de que esos mismos ratios los exijan en la privada, porque la calidad asistencial debería ser igual o mejor, porque en la pública al final se paga con impuestos y cuando uno compra el pan o compra un coche, los impuestos, en parte, una pequeña parte, van a sanidad, pero en la privada, que lo paga el usuario, pues todavía la calidad debería ser como menos la mínima o mejor. Y por lo tanto los ratios de enfermería se deben también reivindicar en la asistencia privada. Pero bueno, esto era un reto, simplemente que te lanzo ahí. Yo tomo todos los retos, ya sabes, no hay problema. Vale. Los enfermeros y las... Los valientes que acaba de decir Javier, hay que lanzarse. Los enfermeros y las enfermeras habéis estado vacunando y habéis, bueno, todo el peso de la campaña de vacunación ha recaído fundamentalmente en vosotros, pero ese gran servicio, que es un hito, va a ser un hito en la historia sanitaria de nuestro país, no debe desviar a la enfermería de lo que creo que debe ser su aspiración y su futuro, y es arrogarse otras atribuciones. La enfermería es ya responsable de muchos cometidos básicos para el mantenimiento de la calidad asistencial en la atención primaria y se trataría de seguir avanzando en ese camino. Y me centro fundamentalmente, digo, en la atención primaria, porque ya he dicho que en la atención hospitalaria está todos los ratios mucho más establecidos, con diferencias, porque también he dicho, por ejemplo, que Valdecilla tiene unos ratios estupendos en planta o en quirófano, pero en primaria, que hay que aspirar a que haya más enfermeras dedicadas a la atención primaria, sin ninguna duda, pero también os digo, yo que hablo con el resto de los consejeros, nadie va a comprar el tener más enfermería en primaria si no damos un cambio a las competencias que tiene la enfermería en primaria. Por lo tanto, ese es un reto que tenemos entre todos, no solo lo tenéis vosotros, también lo tenemos la Administración Sanitaria,
pero yo creo que este grado de enfermería, el grado de enfermería, que cuenta con un sólido plan de estudios, con más de 4.000 horas de formación y prácticas externas, al menos en la mitad de su duración, bueno, pues yo creo que estamos preparando a profesionales altísimamente cualificados, y esta jornada de hoy es una demostración de la alta preparación científica, investigadora y, por supuesto, asistencial, pero también tiene que ser científica e investigadora que tiene la enfermería de nuestro país. Bueno, pues en estos retos, en este sentido, la digitalización y la promoción del autocuidado son dos campos que suponen claros ejemplos de que la enfermería responde cuando se le da mayor peso a la atención al paciente y tiene que acometer y tiene que absorber cometidos. Y yo creo que la clave está en la flexibilización y en la capacidad de adaptación. Tendremos que sentarnos todos juntos, como decía antes, los implicados, y repensar ese futuro del sistema sanitario y del papel de la enfermería, y todo lo avanzado que este año se ha hecho con una celeridad terrible, porque hemos avanzado en muchas cosas. Yo llevo muchos años, como digo, en esto, y llevábamos muchos años con las consultas no presenciales, muchos años con la telederma, con la teleoftalmo, y no había forma de arrancarlo. Y bueno, pues por ejemplo, eso tengo que decir que gracias a la pandemia pues lo hemos conseguido arrancar, que estaba ahí atascado desde hace mucho tiempo. La población en general, no solo los pacientes, deben de tener también un papel muy importante en la, como decía, en la prevención y en el cuidado de sus patologías. Y es fundamental la educación y la promoción del autocuidado, y ese papel lo debe asumir la enfermería. Y lo tenemos que hacer porque tenemos que dar un paso de gigante, y es, yo sé que todos, yo que soy profesional sanitario también, todos estamos nos gusta mucho estar protegidos en el interior de los centros sanitarios, y la enfermería tiene que salir de los centros sanitarios. Es indispensable que salga, y no estoy hablando solo de los domicilios, es que estoy hablando de los colegios, es que estoy hablando de la calle, porque esa es una labor fundamental que además debe hacer la enfermería. Muchos trastornos, lo sabéis perfectamente, desaparecerían o disminuirían sensiblemente con una mejor alimentación, dejando hábitos poco saludables como el tabaco o el alcohol, o haciendo ejercicio físico de forma regular. Y esa educación os corresponde a vosotros. Y es que al final ese debe ser el gran objetivo, que todos los ciudadanos seamos conscientes de nuestra salud, y que desde el sistema sanitario y sobre todo desde la enfermería se promueva la educación del usuario para fomentar prácticas de vida saludables. Se trata de, no es nada nuevo, se trata del viejo prevenir antes que curar. En mi opinión, es preciso, por tanto, un cambio de paradigma, reforzando la atención primaria para descargar a la hospitalaria, que se dedica fundamentalmente al agudo, y potenciando que el usuario sea capaz de administrar su propia salud desde la responsabilidad individual. Y esa es la filosofía de salud que, promovida desde diversos ámbitos y potenciada por todos, debería calar. Una misión para la cual la enfermería es una piedra angular y una pieza clave, del mismo modo que lo es dentro del sistema sanitario en otros muchos cometidos. Sigo insistiendo, el crecimiento del número de profesionales de enfermería pasa, a mi modo de parecer, por atender las necesidades que plantea la atención primaria. Y de nuevo vuelvo a la idea con la que empecé esta pequeña intervención. Confío en que el COVID, que tanto impacto ha tenido en el sistema de salud, se convierta en última instancia en un motor acelerador de los cambios que desde hace mucho tiempo requiere la sanidad pública. Un potenciador para agilizar las transformaciones necesarias en el ámbito digital, para la concienciación de los pacientes y de los usuarios en general, y para un mejor aprovechamiento, para un aprovechamiento más eficiente de los recursos materiales y humanos de los que disponemos. Un horizonte en el que la colaboración del personal de enfermería es indispensable. Por lo tanto, como profesional sanitario que soy, como gestor sanitario, ahora como compañero también espero que esto se produzca y que aprovechéis este reto que tiene la enfermería por delante. Y por mi parte nada más, muchas gracias, y a vuestra disposición si alguno me quiere comentar algo. Muchísimas gracias, Miguel. Bueno, veo que la profesora Sellán quiere decir algo, le vamos a dar la palabra.
No me vayas a poner en un compromiso que te conozco. Yo siempre. Si no, bueno, muchas gracias por tus amables palabras. Desde luego tenéis que estar contentos y contentas por tener un consejero así, ¿no? Pero bueno, dicho esto, pues eso de la ratio y otra serie de cosas, estoy de acuerdo. La atención primaria no funciona, lo sabemos y demás. Efectivamente, digamos que está más claro algunas o la mayor parte de las actividades, pero en el hospital no. Yo, con todo el respeto, he dicho esta mañana y lo repito ahora, tiene que haber un diseño, un catálogo de puestos de trabajo. 1. 2. Tiene que haber una contratación acorde al puesto. 3. Tiene que ser por mérito y capacidad el progreso, el desarrollo de la carrera profesional, no el dedo. ¿De acuerdo? Y eso, la voluntad es política. Y ahí dejo el guante y no sigo diciendo. Gracias. Pues, y yo, como me gustan las polémicas, te voy a contestar. Y voy a ello. Mira, en el tema de los catálogos de puestos estoy totalmente de acuerdo. Una de las cuestiones más ineficientes que tiene en nuestros sistemas, los servicios regionales de salud, para ser claros, es la contratación por listas. Y en el caso de la enfermería, pues hay ejemplos muy claros. Yo, si necesito contratar una enfermera para una unidad de cuidados intensivos, no me vale cualquier enfermera. Tiene que ser una enfermera que sepa de cuidados intensivos. Y es cierto que hay, digamos, apartados especiales dentro de las listas, pero he puesto un ejemplo muy evidente, el de la enfermera de cuidados intensivos, pero si me voy a otros tipos de cometidos, pues evidentemente tiene que estar adaptado. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Valdecilla, por ejemplo, está empezando a trabajar en un diseño de puestos de trabajo en el que haya puestos que claramente tengan determinado, no tienen que ser todos, tiene que haber también enfermería, digamos, que haga un poco de todo, pero también es cierto que hay puestos que tienen que tener habilidades específicas y que se tienen que recoger en un catálogo de trabajo, y por lo tanto con ese apartado estoy totalmente de acuerdo contigo. La carrera profesional, pues me encanta que hayas sacado el tema de la carrera profesional, me encanta porque yo soy, y lo digo públicamente, aunque esto esté en contra de los aspectos sindicales de cuando se trataron las carreras profesionales, estoy totalmente en desacuerdo con cómo se han hecho las carreras profesionales, cómo se han pactado las carreras profesionales en las comunidades autónomas, en todas, porque al final en todas se ha caído en el mismo error, que es el igualitarismo. Entonces hemos ido a carreras profesionales en lo que se premia son los años de servicio prestados. Y los años de servicio prestados ya se pagan con los trienios mal pagados, estamos de acuerdo. Los trienios están muy mal pagados, pero los años de servicio prestados se pagan con los trienios. Y la carrera profesional no es para pagar años de servicios prestados. La carrera profesional es para pagar el desarrollo profesional de las personas que realmente quieren avanzar en su desarrollo profesional y adquirir a través de la formación pues, nuevas competencias o nuevos cometidos. Y que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso volverlo para atrás, muy complicado. Muy complicado porque ya está muy establecido y posiblemente pues lo que tendríamos que hacer es ir a una, bueno, si al final en ese contexto que te digo de modificar el sistema retributivo de los profesionales, pues igual por esa vía podríamos establecer una retribución ligada verdaderamente al desarrollo profesional y no a los años de servicio prestados. Pero estoy totalmente de acuerdo. Las carreras profesionales, me acuerdo de una consejera, en este caso, que decía en su momento, yo en ese momento no era consejero, estaba en un hospital, en una gerencia, pero me acuerdo de una consejera que decía, la carrera profesional que hemos hecho son los trienios de oro. ¿Alguien quiere hacer alguna otra comentario? Bueno, pues... Ahora, escúchame, te voy a hacer otra matización a esto. Perdóname, Mariluz. Te voy a hacer otra matización a esto. Eso espero que si algún día se plantea, también el colectivo lo apoye. Porque al final, yo sé que, y lo tengo que decir, muchos representantes sindicales no lo van a apoyar, pero espero que el colectivo lo apoye. Cuando hablo de la carrera profesional, no solamente hablo de los aspectos retributivos. Estoy hablando que una enfermera no puede ser que empiece en la planta
X, que mañana esté en la -3, pasado en la +4, que los contratos precarios de 2 días, etcétera, etcétera. Cuando digo mérito y capacidad, avalado y contrastado. Pero eso no solamente sirve para una enfermera de base. Estoy hablando de la supervisión, estoy hablando de la supervisión de área, estoy hablando de otras cosas. El desarrollo en España de la enfermería, por mérito y capacidad, es en la universidad. El sistema sanitario es perverso con las enfermeras. No puede ser que formemos especialistas que pagamos con dinero público, con nuestros impuestos y demás, para que no estén dando a esas personas que nos preocupan, a la población, la seguridad en base a la competencia en el desarrollo y el ejercicio de la profesión. Eso es de lo que yo hablo, no ahora. Está por escrito, Entonces, si queremos un cambio de paradigma, todos los actores sociales participamos, pero hay que ser valientes. Hay grupos o lobbies de poder que ejercen sobre los políticos mucha presión. La valentía se demuestra, no estoy hablando de héroes, de héroes está el cementerio lleno, estoy hablando de valentía, de decir lo que hay que decir, pero la mejor manera de hablar son los hechos. Y los hechos son tozudos. Señor consejero de Sanidad, muchas gracias. Bueno, yo creo que se van dando pasos, poco a poco, pero se van dando pasos. Sí, pásale aquí el micrófono, quiere Sí. de la Secretaría de la Junta. Pase aquí el micrófono, por favor. No, te oye. Buenas tardes. Muy buenas. Soy enfermera de primaria, y espero no poner en un compromiso, pero es que lo que ha contado es un poco como que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, las enfermeras de atención primaria tenemos que crear nuevas competencias para que se generen, que los ratios aumenten. Hoy por hoy, la atención primaria está centrada en la enfermedad. Crónicos, es decir, mientras no seamos capaces de llegar a la población sana para que no enferme, no vamos a ser capaces de que la gente no suba para arriba. Podemos evitar que suban menos, pero al final la atención primaria está colapsada por la atención a la cronicidad, que va a ir a más por todo lo que hemos visto hoy a lo largo de toda la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que somos incapaces de nosotros mismos generar nuevas competencias porque no tenemos tiempo. Entonces, claro, pues genera tú la necesidad para que yo te ponga otro recurso. No, eso no tiene que ir así. Es decir, el sistema sanitario tendrá que centrarse en la salud, priorizar la atención en las escuelas, priorizar la atención en los adolescentes, en programas de tabaco en adolescentes, en hacer que haya enfermeras pululando por toda Cantabria, dando educación sanitaria, que podemos ser nosotras, pero nos tendrán que liberar de otra cosa. Entonces, igual tiene que haber un equipo que pulule por toda Cantabria, dando educación sanitaria de calidad y profesional, bajo evidencia científica, en distintos ayuntamientos, en asociaciones de vecinos, en tal, que generen que esas personas sanas luego acudan a nosotros y generemos la necesidad, porque si no, no se va a poder hacer. Entonces, eso es así. Lo que yo te he dicho es eso mismo. Es decir, Claro. yo no te he dicho que te inventes nuevas, te digo que hay que salir de los centros Claro. para hacer otras cosas que no hacemos ahora. Y para hacer esas otras cosas necesitaremos más personal, pero para hacer esas otras cosas, no para hacer lo que venimos haciendo, porque además en la atención primaria hay que pegarle un cambio sustancial a lo que se hace en la atención primaria. No puede ser un supermercado. La atención primaria no puede ser que yo voy a atención primaria como si voy al supermercado a comprar lo que necesito. No, hombre, hay que tener, habrá que trabajar de otra forma, ¿no? A eso me refiero. Y además de trabajar en eso, y en la atención primaria fundamentalmente, donde se debe volcar es en los crónicos, como tú bien dices, que ahora mismo se vuelca en un alto porcentaje en cosas agudas, no solamente los crónicos, pero bueno, en los crónicos y en lo que es la educación sanitaria de la población, porque esa parte no la hacemos y esa parte es fundamental precisamente para que no necesiten de atención sanitaria o que la necesiten más tardíamente. Es decir, que estamos diciendo lo mismo. Me alegro.
Sí. Me parece muy importante algo que habló antes nuestra compañera Amanda sobre la soledad no elegida, la nueva población que tenemos y la atención primaria. Yo creo que en eso ahora mismo, sobre todo en estos tiempos que hemos pasado y estamos viviendo, habría que replantearnos el enfoque de la primaria en cuanto a esos mayores que hasta ahora no eran crónicos y van a necesitar ayuda. Y luego a esos crónicos que gracias a las nuevas técnicas de la información y la comunicación pueden autocontrolarse en su casa. Yo lo que veo desde mi experiencia, tanto como usuaria como profesional, es que hemos generado a veces desde las consultas un grado de dependencia, por ejemplo, la toma de tensión, el azúcar, que a mí me quita un tiempo precioso para captar a esos nuevos pacientes que me llegan a la consulta por primera vez, jóvenes, que realmente no tienes tiempo a veces para atender sus nuevas necesidades, porque realmente se están generando nuevas necesidades por los tiempos que estamos viviendo, por crisis humanitarias, por movimientos de población. La población ha cambiado. No tenemos la misma población ahora que la que teníamos hace 20 años, porque no somos los mismos, estamos muy influenciados por muchas culturas, religiones, y eso ahora desde la atención primaria, pues creo que yo lo echo de menos. Echo de menos esa parte, ¿no? Esa colaboración desde las instituciones, que se formen equipos y que cuando yo me voy a las 3 de la tarde sepa que cuando llego a las 8 de la mañana esa persona que dejé sola en su casa no me llame a las 8 puntual a admisión, por favor, que pasa una noche malísima, yo dejar mi consulta. Bueno, pues ahí empiezas ya desde las 8 de la mañana todo. Eso actualmente yo creo que se puede corregir desde las instituciones y desde los colegios de enfermería. No digo más, me lío como las persianas. ¿Hay alguna cosa más? Y así ya. Yo recuerdo brevemente una cuestión que me dijo un gestor hace unos años, que el cambio es como dar vuelta a un buque cargado de contenedores. No puedes dar un giro muy brusco porque todo se cae al agua. Tienes que ir haciendo un cambio poco a poco. Esa reorientación a la atención de las enfermeras en su consulta de atención primaria, basada en una evidencia científica, para hacer lo importante y no tanto lo urgente, ir educando a los crónicos, en generar las consultas necesarias y que tengan contenido, tenemos que ir educando a nuestra población porque tenemos una organización privilegiada en tanto en cuanto somos enfermeras de familia y de cupo. Con lo cual, esa confianza que yo tengo con las familias que tengo a mi cargo, les tengo que ir explicando cómo ir organizando esas visitas, esos seguimientos, esos controles, su autocuidado. Entonces, bueno, es un trabajo de tiempo, pero en el momento que tenemos una estabilidad en un cupo se puede ir reorientando. Y aquí tienen que ver pues, con lo que ustedes estaban debatiendo, con la estabilidad en los cupos, estabilidad en el empleo, y también con hacer valer las inversiones que hacemos en formación. Tenemos una gran inversión en formación ya implantada en todas las comunidades autónomas, que es la especialidad de enfermería comunitaria. Y tenemos que ser valientes para crear puestos, reconocer la especialidad de enfermería comunitaria, lo mismo que tiene el reconocimiento la especialidad de matrona. Y creo que eso va a ser un revulsivo muy bueno para la atención primaria. Miguel viene de Asturias, allí nos lleva mucha delantera en el reconocimiento de la especialidad de enfermería comunitaria en atención primaria, y creo que allá donde, en los equipos donde va habiendo especialistas, ese cambio se va produciendo. Entonces creo que tenemos que ser optimistas. Y bueno, el movimiento se demuestra andando poco a poco.
Bueno, por comentar un poco lo que habéis dicho, estoy de acuerdo contigo. Ahí lo he comentado un poco en una de mis reflexiones, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo impresionante en el tema de la digitalización, porque eso va a facilitar el trabajo de los profesionales y va a permitir dedicarse, como decía ella, a lo que realmente es importante e intentar, pues eso, que no te lleve el tiempo la toma del azúcar, la toma de la tensión, porque eso además lo puede hacer el propio paciente en general. Otros que no, que habrá que ayudarles o que habrá que necesitar un apoyo familiar o un apoyo nuestro, pero muchos lo pueden hacer. Y es que el tema de la digitalización del Sistema Nacional de Salud está muy atrasado. Yo me he quedado sorprendido de cómo están los niveles de digitalización, en este caso en Cantabria, cuando llegué hace 2 años. Tenemos que seguir avanzando. Nosotros estamos trabajando mucho, creamos en estructura, pero es que al final la estructura es lo que mueve los temas. Tenemos una estructura específica dedicada a la digitalización de la Consejería de Servicio Cántabro y yo creo que se empieza a notar. De hecho, el que yo ahora mismo con una tecla pueda ver cómo están todos los hospitales en cuanto a COVID o cómo está, pues eso es un desarrollo que se ha hecho gracias al COVID, pero que lo necesitaríamos independientemente del COVID. Por desgracia, pues ha sido el COVID el que nos ha empujado de una forma clara a hacer esos desarrollos. Y tienes razón, en el reconocimiento de la enfermería familiar y comunitaria, estamos de acuerdo, hay que empezar a crear las plazas de enfermería familiar y comunitaria, y ahí también hay contradicciones, ¿eh? Yo estoy a favor de crearla, pero ahí también hay contradicciones, me refiero en el propio ámbito profesional, porque luego tú ya sabes que hay determinadas organizaciones que ponen pegas a ese tema por el tema de las movilidades y demás, pero hay que dar el paso. Hay que crear los puestos de enfermería familiar y comunitaria, igual que tenemos creados los de matrona o los de enfermero de salud mental, que son 2 especiales que están ahí claramente desarrolladas, y con los puestos creados tenemos que crear el de enfermería familiar y comunitaria sin ninguna duda, porque será también un avance para ese desarrollo de la enfermería en atención primaria. Bien, muchas gracias, Miguel. No cabe duda, qué bien, todo lo que tenemos que hacer, mucho que trabajar para posicionarnos, y estamos ahí. Y en ese estar ahí nosotros seguimos reclamando que queremos estar a alto nivel. Vamos a seguir insistiendo. Es decir, que si mañana, porque no hay un enfermero director general de salud pública o consejero, no es que quiera quitarte. No, podría. Oye, tenéis ya la consejera de Baleares, es enfermera, y además es una magnífica consejera. Lo sé, que la conozco. Es una magnífica consejera. Está muy bien, pero quiero decir que tenemos una ministra de Sanidad. ¿Por qué tienen tanto miedo los políticos a poner una enfermera o un enfermero acaban poniendo un filósofo o un abogado antes que poner una enfermera o un enfermero? Esto sí hay que decir ya contundentemente. Pero bueno, no habría ningún problema, ¿eh? ni en consejera. Nosotros tenemos dentro del servicio cántabro, la estructura del servicio cántabro, está la gerencia y luego son subdirecciones, aunque realmente son papel de direcciones generales, pero bueno, se llaman subdirecciones por un tema político. Y uno de los subdirectores es enfermero, pero el gerente del servicio cántabro o la gerente podría ser enfermera, que podemos ser y el gerente. Consejero también. Yo estoy deseando acabar esta legislatura, a ver si en la próxima hay una enfermera. No. Bueno, yo lo que creo que tenemos esa oportunidad de trabajar. Las cosas son difíciles, pero yo pienso que no son imposibles, porque si muchas mujeres no se hubieran tirado a la calle en su momento, nuestros derechos seguirían todavía, en muy mala situación. Si personas con otra opción sexual no hubieran tomado las decisiones, hubieran salido a la calle y hubieran sido perseguidos, maltratados y demás, tampoco ahora tendríamos la ley trans o tendríamos las cosas que tenemos. O sea, las cosas son difíciles, pero son imposibles. Lo que tiene que haber es voluntad por parte de las personas. Tenemos que sentarnos los diferentes agentes, ¿no? En ese aspecto yo creo que desde este Colegio de Enfermería puede jugar un papel fundamental, porque tiene una mirada en grande, no tiene una mirada parcial. Tiene una mirada en grande, donde todos cabemos, y hay que sentarse con los agentes sociales, con los políticos, y tendremos que sentarnos a trabajar por lo importante, que yo creo que la pandemia nos debería haber enseñado que hay muy pocas cosas que sean importantes, con lo cual, si no somos capaces de salvarlas entre todos, el futuro que nos espera pues va a ser muy complejo, ¿no? Así que bueno, pues gracias por habernos acompañado en esta jornada, y gracias a todos los que nos habéis acompañado en el día de hoy, y espero que sigamos trabajando todos por posicionar nuestra profesión.
Muchas gracias.